Mi nombre es Henry Carguatocto Sandoval, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas. El día de hoy vamos a desarrollar una crítica al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero primero debemos entender qué cosa es esto. Podemos definirlo como el instrumento normativo que permite que se eviten daños ambientales producto de actividades extractivas, productivas, que se desarrollan en el país. Pero no, cuando no puede evitar que ocurra algo, ¿qué hace? Pues mitiga. Cuando no puede mitigar, ¿qué hace? Bueno, compensa, ¿no? Ya se generó el daño. Hemos perdido un bosque por una actividad hidrocarburífera. ¿Qué hago, Bianca? Bueno, tendré que proteger otro bosque de similares condiciones con el aporte económico de la empresa que ha generado este impacto negativo para poder compensar ambientalmente la pérdida de esto con este otro bosque. ¿Y no se le sanciona a esa empresa? En realidad es una gran pregunta porque hay impactos ambientales negativos permitidos y los no permitidos. ¿Hay permitido? Lamentablemente, Bianca, sí. Por ejemplo, si voy a desarrollar una central hidroeléctrica, por ejemplo de Inambari, voy a tener que inundar un bosque y van a desaparecer especies y bosque. Y eso es un daño ambiental, porque voy a inundar, voy a hacer una represa a partir de la cual se genera electricidad. Y se pierde un bosque. Ese daño, entre comillas, es permitido socialmente porque consideramos que eso es en interés nacional. Y vamos a reubicar personas. En ese contexto, nuestra sociedad, nuestro leviatán, acepta ese daño en aras a que se consiga el desarrollo de electricidad para el país. Sin embargo, hay daños no permitidos, como por ejemplo, que imagínate el supuesto en que una empresa ha contaminado toda una laguna, le ha echado petróleo. Cuando van los de la Autoridad Nacional del Agua a hacer la medición de cuán contaminada está la laguna, dicen, doctor, no podemos hacer la medición, porque en realidad el lugar no está contaminado de petróleo, sino de agua. ¿Me explico? Hay tanto petróleo que la contaminación parecería el agua. O sea, se ha degradado a tal punto ese recurso hídrico que ya no encuentras el recurso hídrico, sino solamente encuentras el hidrocarburo. Ese daño no está permitido porque tú no puedes desaparecer una laguna por haberlo utilizado como una especie de lugar donde depositabas tus residuos hidrocarburíferos. Este es el caso famoso de la laguna de Chachaycocha, contaminada por petróleo, en el que OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, multa a la empresa por 20 millones de soles por haber degradado el ambiente. Pero tu pregunta es buena, porque en última instancia, y por eso para muchos, el derecho a un ambiente sano y equilibrado podría entenderse como el derecho para destruir el ambiente. Y desde el punto que tú has planteado, eso es así. En ambos casos, ¿estoy destruyendo el ambiente o no? Sí. Solo que en uno decido sancionar y en otro aplaudo y digo, esto es por el beneficio de la sociedad. Pero en el fondo, estoy degradando el ambiente. Entonces, nosotros, los seres humanos, de una visión antropológica, decimos qué debe mantenerse y qué no debe mantenerse. Y eso es algo que debemos ir ponderando, porque aparte de nosotros, mi estimada Bianca, hay otras formas de vida que merecen subsistir, que merecen mantenerse en el tiempo.
No debería desaparecer un ecosistema donde es el único espacio vital en donde se desarrolla una determinada fauna o flora. No tengo derecho a quitarle a las generaciones que vienen la posibilidad de conocer esa especie, de estudiar esa especie, de maravillarse de esa especie. Por eso tu pregunta es buena, porque desde otro ángulo, el derecho a un ambiente sano y equilibrado podría entenderse, la otra cara de la moneda, como el derecho a destruir legítimamente el ambiente. Damos la vuelta a la moneda y decimos, es el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y a preservarlo. Sí, pero agregarías tú, Bianca, lo que el Estado quiere preservar o conservar. Porque lo que no quiere, no lo protege y deja que sucumba a la actividad depredatoria. Ahí hay un gran dilema. ¿Tenemos derecho nosotros, esta especie, a degradar el ambiente solo mirando sus intereses? Es una pregunta sin respuesta. A nuestro criterio, una respuesta personal es: no deberíamos tener ese derecho. Deberíamos ser muy cautelosos con el ambiente. Queremos desarrollo y progreso, pero ese desarrollo y progreso no debería impactar en nuestro entorno al punto de cambiarle completamente la cara o simplemente desfigurarla. Eso no es desarrollo. Hemos pasado del homínido, del Homo sapiens, que se maravillaba en la naturaleza y que la convertía en una deidad, en un dios, a la cosificación de la naturaleza, que lo convierte en una cosa de la que puede abusar, de la que prácticamente puede hacer lo que le dé la gana y no responde más que ante sí mismo. ¿Tenemos ese derecho? ¿Este es un derecho en nuestra sociedad? Es un interrogante para el auditorio que cada uno tiene que responder. Dejando eso para pensar, debemos conceptualizar cómo se entiende a este sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Si lo resumimos, sería de la siguiente forma: es el sistema que me permite prevenir daños ambientales, prevenir contaminación, prevenir depredación, ¿no? Eliminando cualquier factor de la actividad extractiva, económica o productiva que pueda degradar el ambiente o afectar la salud de las personas o afectar las condiciones culturales y sociales de una comunidad. Pero cuando no lo puedo hacer, estamos conversándolo, cuando yo no puedo prevenir, bueno, compenso. ¿No? Compenso. No siempre se puede compensar, pero intentemos hacerlo siempre. Pero cuando ya no se puede compensar, no puedo darte algo que sea similar, un bosque similar al que tenías. ¿Qué hago? Bueno, allí tengo que indemnizar económicamente a la población afectada o a la sociedad afectada. ¿Y ese dinero va solo a la sociedad o se reparte con el Estado y los funcionarios y todo eso? Es una gran pregunta, porque lo que no tenemos claro todavía es que al haber señalado que el derecho a un ambiente equilibrado es de toda persona, se individualiza el beneficio económico en el individuo, cuando en realidad deberíamos tener un enfoque en dos dimensiones. El primero, que efectivamente hay una afectación al individuo, y ese daño ambiental es indirecto o impuro, o sea, al individuo. Pero no debería llamarse daño ambiental, sino debería llamarse daño a su salud, daño a su propiedad, daño a sus animales, daño al sujeto, ¿no? Lo que realmente es un daño ambiental sería aquello que afecta el ecosistema, el entorno, la fauna y la flora, que no es de ese individuo, sino que es de la sociedad. Por lo tanto, si va a haber una indemnización, tendría que ser una indemnización para la colectividad, que debería ser administrada por este leviatán, este Estado que tenemos, a través del Fondo Nacional del Ambiente, el FONAM. Ahí debería ir y ellos deberían gestionar que con ese dinero, si ya no se puede recuperar ese ambiente degradado,
se pueda recuperar otros ecosistemas similares, porque el ambiente es de la sociedad, no es solamente este grupúsculo que está en ese momento siendo afectado por la contaminación, sino todo el ambiente del Perú es de la sociedad. Entonces, si yo, no pudiendo reparar, remediar este ambiente, el dinero que se recibe por ese concepto lo invierto en otro ecosistema que ha sido degradado pero que se puede recuperar, estoy dándole el fin para el que se me dio esa sensación. Pero no nos olvidemos, Bianca, de aquellos que se afectaron en su derecho a propiedad, en su derecho a la salud, en su derecho a la calidad de vida. Bueno, ellos también serían indemnizados, pero de una forma individual. Entonces, los famosos estudios de impacto ambiental, estos instrumentos de gestión ambiental, tienen como finalidad esto: evitar que ocurran daños. Si no puedes evitar que ocurran, no puedes prevenirlos, los compensas, y si no puedes compensarlos, bueno, haces un mecanismo de reparación, de iniciación económica, tanto individual como colectiva. En la práctica eso no se da. Los estudios de impacto ambiental a lo más llegan a reparar daños pensando en el individuo, en la comunidad, pero no se piensa en la sociedad. Y eso se debe al erróneo concepto que se tiene del derecho a un diseño equilibrado como un derecho de individuo y no un derecho de colectividad. El Fondo Nacional del Ambiente está vacío, o casi vacío, implorando que ingresen fondos porque no tiene nuestro ordenamiento jurídico una visión del derecho colectivo a ese ambiente sano y equilibrado. Dicho eso, Bianca, vamos a pasar rápidamente a explicar cómo funciona este sistema. Cuando tú inicias una actividad extractiva, como por ejemplo explotar petróleo, o explotar una mina, o desarrollar electricidad, ¿no?, a través de una hidroeléctrica, pues vas a tener que hacer una gran inversión en una zona y vas a impactar en ese ecosistema, vas a impactar en esa comunidad, y entonces vas a tener que hacer un plan para que ese impacto sea minimizado. Y ese plan, esa brújula para no degradar el ambiente a niveles insoportables, se va a llamar estudio de impacto ambiental. El más emblemático, porque hay otras formas que también hacen lo mismo. El DIA, la declaración de impacto ambiental, ¿no?, u otros, que no es el caso en este momento de desarrollarlos. Quedémonos con el término estudio de impacto ambiental, que es el más conocido, que es el documento que va a contener las medidas para evitar daños. Bueno, ese instrumento tiene que pasar por una autoridad para que se apruebe. Y vamos a dividir esta aprobación en 5 etapas. La primera etapa: presento el documento, la solicitud preliminar, para que la autoridad sectorial, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, me pueda revisar si el instrumento que estoy proponiendo es idóneo para poder proteger el ambiente. El Ministerio, ante esa autoevaluación que me he hecho, va a decir sí, no, o va a ser así, de esta forma. Me va a decir si soy categoría 1, DIA, declaración de impacto ambiental; categoría 2, estudio de impacto ambiental semi-detallado; o categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado. Dicho eso, me entrega la fórmula de cómo hacer el estudio de impacto ambiental, los términos de referencia. Luego de ello, recibo eso y empiezo a desarrollar el estudio de impacto ambiental, o el instrumento que me toque, y hago participación ciudadana, y además el sector competente envía este documento a las autoridades técnicas del caso para que opinen. La Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Espacios Protegidos, el Servicio Nacional para Recursos Forestales, el SERFOR, etc. Si he pasado todos estos filtros y todo es ok, se me aprueba mi instrumento de gestión ambiental y luego recién puedo iniciar mis actividades. Porque no puedo iniciar mis actividades sabiendo que voy a degradar y no sé cómo voy a mitigar esa degradación. Aprobado,
y dándome permiso ya ambiental, certificación ambiental le hice para iniciar operaciones. Aparte tengo que extraer permisos habilitantes, otros permisos, pero ya prácticamente lo ambiental ya está resuelto. Aparece un organismo llamado Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que va a vigilar que yo cumpla esas obligaciones, ¿no? En los casos en que se ha transferido competencias, caso de Energiminas, por ejemplo. Y ahí termina. Todo eso normalmente dura 120 días. 120 días. Y aquí nos queremos quedar porque en el próximo video vamos a explicar cuáles son las incongruencias que existen con relación a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental que tiene 5 fases. Pero les adelanto que con la llegada del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, esto va a cambiar. Con la transferencia de funciones que han hecho los gobiernos regionales, los ministerios, esto va a cambiar. Pero eso es en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.